Amén. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor. Amén. Gracias que podemos estar en tu presencia y realmente podemos tener regocijo, Señor, reposo en ti. Padre, en esta hora, seas con tu gracia, Señor, hablando tu palabra. Amén. Llenándome con tu gracia para poder ministrar, Señor, aquello que está en tu corazón. También da gracia a los hermanos para oír y recibir tu palabra. Seas tú ministrándote en esta hora. Dependemos de ti, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, por tu rica, preciosa y abundante palabra, Señor, por tu Espíritu en nosotros, que es poderoso para llevar adelante tu voluntad. Amén. Bendito sea tu nombre, esa es nuestra confianza, Padre. Bendito sea tu nombre, a ti sea la gloria, Señor. Amén. Amén, gloria a ti, Señor. Amén. Vamos a compartir este mensaje que es muy práctico y el título es Las prioridades de una mente renovada. Es muy práctico. Esperamos que el Señor nos alumbre porque esto es importante porque nos ayuda a ordenar nuestras vidas y hace la diferencia de aquellas cosas que van en primer lugar para que nosotros nos ocupemos de las cosas iniciales, de aquellas cosas que van en segundo lugar. Y a veces hay cosas que hay en tercer lugar, pero nosotros las ponemos en primero y las primero las dejamos al último. Entonces, vale la pena poder entender las cosas que son pasajeras de las que son eternas, las que son de la carne y las que son del Espíritu, las que son y que nos afectan directamente en cuanto a la comunión y la voluntad de Dios, y aquellas que son de nuestro propio deseo, de nuestro propio afán, de nuestra propia voluntad, y saber ubicarlos delante del Señor. Esto es importantísimo, hermanos, esto es importantísimo. Tenemos la gran bendición como hijos de Dios de poder tener una buena dirección en nuestra vida, y a través de esta buena dirección obtenemos bendición y grande ganancia para nosotros. Somos librados de mucha angustia, de muchos fracasos, de muchas frustraciones. De esta manera, si podemos poner las cosas cada una en su lugar. Así que bendecimos al Señor porque sus palabras son muy importantes y trascendentales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado es importante y por otro lado también tiene consecuencias, ¿no? Si sabemos ordenar nuestras vidas, así será nuestro sembrar, ¿sí? Entonces, si ponemos en primer lugar lo que va en primer lugar, obtendremos buenos frutos. Pero si no, de lo contrario, realmente puede ser que tengamos mucha escasez y haya una gran sequía en nuestras vidas. Y después preguntaremos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y lastimosamente muchos se preguntan, yo escuché de hermanos, ¿no? No aquí, por supuesto, ustedes no, otros hermanos. ¿Por qué me pasa esto, no? Bueno, hermano, uno tiene que chequear, necesitamos ser aquellos que tenemos que observar en nuestras vidas cuál es el resultado, o qué es lo que estamos recogiendo, cuál es nuestra cosecha, ¿no? Entonces, bendecimos al Señor por esta palabra. Entonces, la pregunta es como título, ¿por qué necesitamos prioridades? ¿Por qué? Hay unos cuantos puntos que nos pueden ayudar a poder entender por qué como creyentes necesitamos prioridades. Realmente, todas las personas se mueven con prioridades, todas las personas, los del mundo, los cristianos, todos. Pero el valor lo que cambia es el valor de las prioridades de las personas del mundo a los cristianos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y entonces la respuesta, ¿por qué necesitamos prioridades? Dice, porque nosotros existe una realidad de pecado. Por eso es que es necesario poner prioridad en nuestras vidas. Y también, a la vez que estamos poniendo prioridad, sin duda, esto nos restringe, ¿no? Porque seguramente habría algunas otras cosas que de nuestro gusto irían en primer lugar.
Pero por causa del pecado es que necesitamos tener prioridades. En segundo lugar, por las presiones del mundo, porque muchas veces, hermanos, tenemos que entender y también poder observar en nuestra vida que muchas veces vivimos por la presión del mundo. ¿Se entiende? O sea, por la presión del mundo ponemos el orden, las cosas, ¿no? Entonces, sin duda, hermano, el mundo nos va a presionar. Quiero decir, cuando hablamos del mundo, la corriente de este mundo quiere ordenar. La corriente de este mundo ordena al mundo y a nosotros no nos tiene que ordenar. Y hay mucha presión en el mundo, mucha presión, hermano. Y nosotros no estamos ajenos a eso. Por eso, poder poner límites, poder saber que por causa del pecado necesitamos poner prioridades. Tercer lugar, por el tiempo limitado que tenemos. Nosotros tenemos un periodo de tiempo y no más, ¿no? Así que por eso también, como dice la Biblia, debemos aprovechar el tiempo, porque para nosotros el tiempo es corto, hermano. El tiempo es corto. La vida del hombre es como una sombra que pasa volando, ¿no? Por eso es que debemos atender a esto, ¿no? Y por otro lado, porque tenemos una mayordomía, que es la administración que el Señor nos ha dado, su voluntad. ¿Qué hacemos con ella? Entonces, por esas cosas debemos de poner prioridades, tener prioridades para poder vivir de una manera prudente. Entonces, a veces nos acontece que no sabemos separar lo importante de lo urgente, ¿no? Y si hay una urgencia para nosotros es la necesidad de vivir en el Espíritu, ¿no? Y eso es muy importante. Y antes que nada quisiera compartir este pasaje que está anotado ahí en Isaías 55. Me parece que es igual vamos a, como ustedes ven ahí en el pizarrón hay muchos pasajes. Vamos a tocar varios pasajes si se nos permite, si nos da el tiempo. Isaías 55, versos el 2. Dice, o leemos del 1 y 2. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Bendito sea el nombre del Señor. Llama al Señor a que podamos disfrutar de la persona del Señor con abundancia, riquezas, disfrutar de Él sin precio. Y dice la pregunta en el versículo 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, que realmente no tenía las prioridades bien organizadas, bien ordenadas, puestas en su lugar. Por eso el Señor dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? En lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia, ¿no? Cuando aquí está hablando, podemos relacionarlo, cuando habla del dinero, no estaba literalmente hablando del dinero, sino que es el tiempo el que se gasta. Porque el dinero puede ser que hoy lo perdamos y mañana puede ser que tengamos más, ¿no? Pero, hermanos, el tiempo se va y mañana no lo tenemos. Lo que se pierde hoy y es imposible recuperar. Podemos perder un auto, podemos perder una casa, podemos perder mucho dinero y al tiempo recuperarlo. Pero lo que no podemos recuperar es nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es limitado, hermano. Por eso debemos saber que nuestro tiempo es limitado. Hoy es nuestro día. Dice, hoy es el día de salvación, la Biblia. No es mañana. Mañana no sabemos si podemos. No sabemos cómo estaremos, ¿no? Entonces, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos alumbra de esto, ¿no?
dice, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y para esto podemos ver que cuánto necesitamos una mente renovada, porque es la única manera de poder entender que a través de la persona del Señor es que nosotros podemos alcanzar a obtener, como dice acá, el bien, comer del bien y deleitarse nuestra alma con grosura, ¿no? Así que alabado sea el nombre del Señor. Realmente nosotros todos lo entendemos esto. El problema lo tenemos cuando, si lo podemos poner en orden y lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Entonces esto es importante que podamos verlo todos nosotros, ¿no? Amén. Por eso es que debemos entender el costo de todas las cosas, hermanos. ¿Se entiende? El costo. ¿Cuál es el costo de un hermano que pierde el tiempo? ¿Cuál es el costo? ¿Y cuál aquel que lo aprovecha? Entonces, debemos pensar todas estas cosas, hermanos. Aunque en la Biblia no encontramos la palabra prioridad, pero sin embargo, desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de prioridades. ¿Y qué es esto? Es el orden de Dios que le da al hombre, ¿no? Es la voluntad de Dios para que el hombre aproveche de su tiempo y gane el bien de su misericordia. Puede hallar gracia delante de Dios, porque su vida está ordenada, ¿no? Y también, hermanos, para eso es la palabra. Hermanos, si no sirve la palabra para poner orden y para enderezar nuestras veredas, hermanos, tenemos que pensar que estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué nos reunimos entonces? ¿Para qué escuchamos la palabra si no tenemos intención de ponerla por obra? ¿Se entiende? Por eso es importante que pese en nuestro corazón su voluntad y poder prestar oído a su palabra, porque en ella obtendremos bendición y gran ganancia. Y de otra manera, como habla también esa parábola de dos personas que edificaron. Uno edificó sobre la arena y otro sobre la piedra. Esto es sobre la roca. Esto es hablando acerca de aquel que guardó la palabra. El que no guardó la palabra tuvo una gran pérdida. Por eso es importante poder prestar atención. Leemos en Mateo 22, 36 al 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermano, nosotros cuestionamos esto en nuestra vida. ¿Cuánto amo yo al Señor? Dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La única forma que nosotros podamos amar al Señor es conociéndolo. Cada vez que nosotros podemos ver su misericordia, hermanos, su grande amor y conocer un poquito más de su persona, eso hace que aumente la fe en nosotros y podamos vivir cada vez más confiados y poniendo todas nuestras sedes delante del Señor, porque sabemos quién es Dios, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Entonces, eso es en primer lugar. Dios es sobre todo. Dios es sobre todo, hermano. Si esta no es nuestra lucha delante del Señor, deberíamos empezar a ponernos delante del Señor. Señor, ayúdame a amarte con todo el corazón, con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi alma. Y el Señor, sin ninguna duda, nos dará gracia para esto. Pero esto es el primer lugar en la Biblia, hermanos. Este es el primer lugar en la Biblia. Y esto es irreemplazable. Sabemos que hay otras cosas que son contrarias. Si alguno ama a hijo, padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. ¿Se entiende, hermano? Entonces hay un orden.
Dios primero, todo lo demás es secundario. Dios primero, todo lo demás es secundario. Se llame como se llame. Y ojalá el Señor nos dé esa gracia de poder entender, para que podamos experimentar un rico Dios y su abundancia que riega nuestro corazón. También debemos de entender que las prioridades son demandas de Dios. Aunque aparentemente no se ven así, pero es un orden, está en la ley. Y esto sigue siendo así. ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Entonces hay una demanda. O sea, hay un cuestionamiento de parte del Señor. ¿Me estás amando? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? Eran, por un lado, los peces, ¿no? ¿Me amas? Y ustedes saben, Pedro se avergonzó al final, se entristeció, ¿no? Vamos a Miqueas, el capítulo 6. Señor Jesús. Si alguno lo encontró en el librito, estos profetas chiquitos, Malaquías, Miqueas, Miqueas 6. Amén. Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante Dios. Amén. Eso es. Esto es la demanda del Señor. Acá dice que hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Nosotros como creyentes, hermanos, es una gran bendición que podamos oír esto. Que Dios nos declare a nosotros lo que es bueno para nosotros y lo que Dios, como Dios, demanda para nosotros. Es la orientación, es el hablar de Dios. No hay vueltas aquí. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Es el orden que el Señor establece para nosotros. Entonces, gracias a Dios porque Él ha abierto nuestros ojos. Y en este sentido, nadie puede decir, bueno, yo no siento, me parece que, hermanos, todos nosotros necesitamos ajustarnos. Esta es la voluntad del Señor. Sí, podemos entender que nuestro corazón es duro y es rebelde, pero este es el principio para que alcancemos toda bendición, ¿no? Vamos a Mateo 6, 31 al 33. Amén. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Entonces, hermanos, no nos afanemos. Cuando nosotros sabemos que estamos ansiosos o afanados por alguna situación, hermanos, necesitamos saber que esta no es la voluntad del Señor. Es el maligno trabajando en nosotros, produciendo una angustia con anticipación, porque todavía no ha llegado ese tiempo. Pero esperemos en paz, porque, hermanos, el mundo así se maneja. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan? Afanosamente. El vestir, el comer y todas las otras cosas, ¿no? Pero para nosotros, hermanos, yo creo que nadie puede dar otro testimonio que solamente, como dice aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia, no tendrá falta de ningún bien, dice también en los Salmos, ¿no? Y bendito sea el nombre. Todas estas cosas os serán añadidas.
Y Él cuando bendice, como dice también el resultado de nuestras oraciones, que Él responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y hermanos, esto es importante, poder saber que nuestro trato es con Dios. Y ya podemos ver, vamos a leer algunos textos también, que se refiere a este. Dios es el soberano, el que gobierna sobre todas las cosas. ¿Qué cosa hay imposible para Él? Entonces, bueno es que podemos presentar toda situación delante del Señor y poder descansar en el Señor en todo asunto, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y alabado sea el nombre del Señor, que Él nos toma como hijos y se hace responsable como Padre para tener cuidado de nosotros, ¿no? Dice la Biblia, si nosotros que somos padres le damos no un hueso, no una piedra cuando nos piden pan, sino le damos lo que ellos necesitan, ¿cuánto más Dios, no? ¿Cuánto más Dios que tiene cuidado de nosotros, no? Entonces, la primera necesidad sobre todas las cosas que podamos entender es que todos nosotros como creyentes, como sus hijos, necesitamos someternos a su autoridad y a su voluntad. Someternos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos experimentar todo cuidado y toda provisión de parte del Señor. Entonces, eso es la manera en que nosotros todos podemos glorificarle a Él, cuando nosotros somos aquellos que nos sometemos a su voluntad. Y para esto, bueno, por supuesto, es llevar la carne en la cruz, negar nuestro ego, como habla también Mateo y otros pasajes también en la Biblia, que necesitamos dar al Señor el primer lugar para que Él sea glorificado en nosotros, ¿no? Y podemos ver en Lucas cómo el Señor, siendo tan pequeño, mantuvo estos principios también. En Lucas capítulo 2, versículo 49. Cuando los padres María y José habían perdido, después de ir a adorar en Jerusalén, volvían a su casa, perdieron al Señor Jesús, a su hijo. Era un niño todavía, y lo habían perdido y volvieron atrás a buscarlo. Y le dijeron en el 48, dice, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Este es el primer principio. Entonces, nosotros sabemos que en este caso no es rebeldía, porque el Ser Supremo siempre es Dios. Por eso el orden que nosotros encontramos en la Biblia es el que ama padre, madre, hijo, hija, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Siempre primero es Él, hermano. Y en este caso, el Señor lo puso esa prioridad. ¿Pero no eran los padres que estaban cuidando José y María de Él? Sí, claro. Pero primero es la voluntad de Dios. ¿No sabías que en los negocios del Padre me tenía que estar? ¿No? Como es que dice acá. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y Él pone este principio, hermano. Y este principio gobernó su vida. Siempre haciendo la voluntad del Padre. Diciendo lo que el Padre le daba para que dijese, ¿no? Nada Él hacía si no era con el consentimiento del Padre. Hasta la cruz fue así, ¿no? Entonces, bendito sea el nombre del Señor, porque de esta manera, realmente, ¿cómo nos ha bendecido el Señor? Hay un orden básico de las prioridades. Nuestra prioridad es la relación con el Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, verso 39. Dice, aprende pues
hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y esto es importante, hermano. Por eso yo decía que al que nosotros servimos es un Dios verdadero. Antes servíamos a un ídolo y muchas veces se entendía que para que algo se cumpla y que tenga respuesta había que hacer una promesa. Algunos iban caminando hasta Luján, otros iban de rodillas, y etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas, tenían que subir la escalinata esa. Algunos allí en la Basílica de San Pedro hacían promesas, subir la escalinata de rodillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos un Dios verdadero, un Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. O sea, que Él gobierna y Él observa todas las cosas y Él conoce la necesidad de cada corazón. Y cuánto más de nosotros, ¿no? Por eso, cuando en la oración que el Señor nos enseña a orar, uno de los últimos versículos dice, porque de Él es el poder, la gloria, y ahora se me escapa lo completo de ese texto, ¿no? Pero porque de Él es el poder, por eso podemos orar a Él, porque de Él es el poder. Él quien puede responder, Él es quien puede tener cuidado de nosotros, y Él es quien puede bendecirnos. Por eso aquí, hermanos, dice hermano, aprended pues hoy y reflexionad en tu corazón, porque Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Dios es uno solo, hermano, y ese Dios es nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto bendito es aquel que puede someterse a la voluntad del Señor. Qué bendito, hermano. Qué iglesia gloriosa puede haber de aquellos tantos hijos suyos que se someten a la voluntad del Padre, porque es el único soberano. Él es el único que puede hacer y deshacer. Dice el versículo 40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Aquí está la bendición. Si alguno quiere ser bendito, bueno, como dice acá, guarde su palabra, ame su voluntad, tenga en cuenta que no se escape su palabra en nuestro corazón, que nos dé esa gracia. Por eso cuando habíamos compartido acerca de la renovación de nuestra mente, habíamos hablado de una de las cosas que teníamos que retener, aquellas cosas que Dios nos había mostrado, su palabra principalmente, ¿no? Para que no sucumbamos en medio del camino y tengamos pérdidas grandiosas, ¿no? Y entonces, esto es lo primero, es el Señor y mi relación con Él, mi relación con su palabra, mi comunión con el Señor. Cuánto me interesa su palabra. Y en Colosenses podemos ver algunos otros pasajes acerca de lo que es en relación a la familia. Colosenses capítulo 3. Versos 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Prioridades, en lo que es en la familia, casadas sujetas al marido, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperas con ellas. No seamos autoritarios, no seamos mandadores, ¿no? Sino amémosla. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Este es en cuanto a lo que es la familia, el orden. Y bendito sea el nombre del Señor. Si uno observa todas estas cosas, acomoda toda nuestra vida. Tenemos
una bendición de ser orientados, cómo poder vivir de una manera saludable. En cuanto al trabajo y al servicio, los versículos siguientes del 23 al 25, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces también esto, el Señor quiere que podamos tener una vida ordenada, y seguramente, hermanos, cuando hacemos las cosas que tengamos que hacer, si nosotros la haremos para el Señor, sin duda la haremos mejor, la haremos bien. Y voy a contar un ejemplo, o un mal ejemplo, ¿no? Y me acordaba, ustedes saben que yo trabajo vendiendo, y tuve un cliente que me pidió unos cuantos cuadros, y le dijo un valor, un precio. Y ¿saben qué, hermanos? Después yo estaba pensando, si fuese al Señor que le vendería, que le hubiese vendido, que Él me hubiese pedido esos cuadros, ¿a qué precio se lo vendía? Y eso realmente lo pensé hoy. Y antes de venir a la reunión, el cliente me llamó. Yo dije: gracias, Señor. No sé si lo entienden, pero el precio no fue un muy buen precio, hermano. Y eso me ayudó porque yo necesitaba ser liberado. Entonces, en esas cosas son pequeñas, pero son importantes, hermano. Porque uno realmente tiene consecuencias después. ¿Sí? Y alabo al Señor porque realmente, si uno hace las cosas como para el Señor, va a hacer un buen servicio, va a tener un precio adecuado, y va a hacer todas las cosas para la gloria de su nombre. Y qué bendición, hermanos, poder estar en paz con el Señor. Y también poder glorificar al Señor en la obra de lo que uno tiene que servir o hacer un trabajo o lo que fuere, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, porque hasta eso el Señor se ocupa, y en esas cosas que parecen tontas, que son seculares, el hecho de cumplir, el hecho de ser puntuales, el hecho de honrar a la persona, porque eso también es parte del segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí no me gustaría que me hagan eso, ¿por qué yo lo hago así? ¿Sí? Entonces, en eso también estamos honrando al Señor, y también hay una prioridad en nuestra manera de trabajar. Ordena toda nuestra vida, es una gran bendición, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Aunque uno tenga que ser avergonzado, gloria al Señor, prefiero ser avergonzado aquí y no que sea tarde después, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces andábamos por acá. Que el Señor nos dé gracia también, porque en esto también tenemos un extremo. Somos muy fieles a veces en lo secular. Somos tan fieles en algunos casos que si hay algún patrón que nos presione, por eso también por causa del pecado, que el mundo nos presiona, a veces somos capaces de cumplir con él y faltar al Señor. No importa, Él nos presionó, porque no saben cómo es mi jefe. Bueno, sí, no sabemos cómo es tu jefe, no sabemos cómo es el Señor. Tenemos más temor a veces de los hombres que de Dios. El Señor nos dé ese carácter de poder poner en primer lugar lo que debe ser en primer lugar y honrar al Señor primero, porque esto es así. Y en cuanto a lo familiar, ustedes saben, hermanos, muchas veces
nosotros no cumplimos con el Señor, pero cumplimos con ellos. Y a veces en lo social, hermano, nosotros somos capaces de honrar a los impíos, que muchas veces aborrecen a Dios, pero sin embargo ellos nos invitan para cualquier evento y muchas veces ponemos al Señor en segundo lugar en vez de honrarlo a Él, a quien merece toda honra. Y bueno, eso ya lo tenemos, muchos hermanos ya lo tenemos muy sabido, vuelvo a decir eso, por eso es una de las cosas, porque el mundo presiona, hermano. Nos presiona por un lado, que nos arrincona entre la espada y la pared. Pero debemos saber que si queremos ser bendición, busquemos al Señor. Después el Señor se va a encargar, hermano. No, pero vamos a quedar, ¿cómo vamos a faltar? Etcétera. Se va a ofender. Hermano, Dios se va a encargar. Si nosotros honramos primero a Él, Dios se va a encargar de cómo apaciguar la otra cosa o cómo poder darle mejor testimonio después, ¿no? Por eso, hermanos, honremos esto, porque como decían, Dios está arriba, hermanos. Mira desde el cielo, pero también es un Dios sobre la tierra. Necesitamos acomodar todas las cosas en su lugar, hermano. Y por otro lado, hermanos, nuestra vida no es natural como el mundo. Nuestra vida es una vida sobrenatural, porque vivimos por gracia y misericordia y el poder de Dios que nos sostiene, nos sustenta, nos respalda, en la retaguardia y en la delantera, a la izquierda y a la derecha. Al revés, ¿no? A la izquierda y a la derecha, ¿no? Arriba y abajo. De todas maneras, el Señor es nuestra cobertura, como cantamos, nuestra roca de refugio, hermano. Es nuestra roca de refugio. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque faltemos a la gran cita que es para el mundo tan importante, pero no faltemos al que es sobre todos los hombres, hermanos, no va a faltar la porción de Dios tan abundante que nos respalde y que nos cubra. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso debemos de confiar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Consejos básicos. Debemos identificar quién es aquel que sugiere las prioridades. Y por eso no tenemos que dejarnos presionar quién quiere torcer nuestras prioridades. ¿Sí? ¿Se entiende? Y debemos de saber que nuestras prioridades van a afectar en nuestro hogar, tal vez a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros patrones, a los vecinos, a todo el mundo. Pero no importa, el Señor va en primer lugar, ¿sí? Después, como dije antes, el Señor nos va a respaldar. Entonces, esta es la manera en que los hijos de Dios podamos recoger abundancia, lluvia de bendición, abundancia, y no tengamos que salir corriendo porque pasó una catástrofe sobre nuestra vida. Miren, Proverbios 22:3 dice con mucha sabiduría, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No seamos simples, hermano. No seamos simples. Después tenemos las consecuencias. Y después nos pasa aquí, hermano. Uno ve, ¿y por qué no? Los lamentos de los hermanos, y uno sabe, ¿por qué no te has sujetado a la voluntad del Señor? ¿Por qué no pones en primer lugar lo que dice la Biblia? ¿Por qué temes a otras cosas y no temes al Señor? Hay un orden. Dios es Dios arriba y no creamos que abajo no es Dios. Hermanos, ¿hay inseguridad en este planeta? Sí, en todos lados hay inseguridad. Y en la guerra allí en Ucrania con Rusia, ¿ustedes creen que no habrá cristianos?
pero ellos también van a recibir el cuidado de un Dios que también está en la tierra. Entonces, nosotros también debemos de poner en primer lugar las cosas que van en primer lugar. Y después veremos los frutos, hermanos. El temor nuestro debe radicar principalmente en el Señor. Principalmente en el Señor. Después el Señor cuidará de nosotros de la manera que Él sabe, dentro de su voluntad. Necesitamos saber que necesitamos pagar un precio por eso, hermanos. Por guardar su palabra, por hacer su voluntad. Claro que hay un precio. Un precio a lo mejor que, bueno, a lo mejor a nuestro cónyuge no le guste algunas cosas. A nuestros hijos también, a nuestros vecinos, o qué sé yo, a los patrones. Porque, no sé, pero lo primero va primero, hermano. Lo primero va primero. Y para esto necesitamos pagar un precio, hermano. Y no congraciarnos con todos los demás y pensar que el Señor sabe. No, el Señor sabe que somos aquellos que no ponemos en primer lugar las cosas. Eso es lo que sabe. No seamos livianos en esto. No seamos livianos en esto. Otra cosa es decir, Señor, ayúdame, porque soy débil, no tengo fe, ayúdame. Eso es diferente. Pero no pensemos que Dios lo aprueba porque el Señor sabe que soy débil. No es así, hermano. Porque el Señor sabe que también nos advirtió. Entonces, como dice acá, no seamos simples. No seamos simples porque recibiremos el daño, ¿no? Necesitamos, por eso, como decía antes, ¿no? Necesitamos orar pidiendo discernimiento, valentía, fuerza. Eso es lo que necesitamos hacer. Señor, ayúdame a ponerte en primer lugar. Ayúdame a amar tu voluntad por sobre todas las cosas. Eso es lo que... Por eso, la vez pasada, hace unos meses atrás, yo había dicho que, hermanos, nosotros podemos orar por todos los demás. Pero hay una oración urgente que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? Ayúdame a poner tu voluntad en primer lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que soy testarudo, soy rebelde, soy quejoso, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos confesar todas esas cosas. Pero ayúdame a amarte con todo mi corazón. Y a poner en estima tu palabra. Por otro lado también, hermanos, no debemos de dudar en pedir orientación a los hermanos, en pedir consejo, en pedir ayuda, en tener comunión con los santos en aquellas cosas que no podemos, ¿no? Amén. Entonces, sin duda que, hermanos, otro punto más, que sin una vida en la cual sea una devoción adecuada, las prioridades se va a empezar a nublar. No tendremos éxito. No podemos poner el orden, lo que va primero que lo que va segundo, ¿no? Por eso es necesario vivir delante del Señor, sabiendo en cada momento las cosas que uno necesita hacer, ¿no? Y que podamos llevarlas delante del Señor. Entonces, las prioridades en la Biblia son claras, hermano. No hay duda, no hay media tinta, no inventemos, no nos excusemos, no nos consideremos un caso único, no a nosotros, ustedes, porque todos vienen para todos es fácil todo, pero para mí no, yo no puedo, porque yo tengo yo fui concebido diferente, no sé, hermano. No estemos conformes con la situación en que nosotros vivimos, hermano, sino podamos permitir que el Señor haga su obra en nosotros. Y como dice también Romanos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Confiemos en la palabra de Dios, descansemos en la palabra de Dios, porque a todos aquellos que han confiado en el Señor, hasta aún el Señor, aunque tuvo que ir a morir en la cruz, después recibió la gloria
que no tenía antes. Bendito sea el nombre del Señor, y experimentó lo que es el poder de la resurrección y un nombre que es sobre todo nombre y ha traído muchos hijos a la gloria de Dios. Entonces, de esa manera glorificó al Señor hasta las últimas consecuencias. Por eso, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y miramos el Salmo 119, el verso 116, los últimos versículos. Dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Hermanos, esto es lo gravísimo que le puede pasar a un cristiano, que por no sujetarse a la voluntad del Señor, al final de cuentas, fue un fracaso en la esperanza. Nuestra esperanza es una esperanza de gloria, hermanos. No es una esperanza para salir avergonzado. No es para que nos avergoncemos cuando el Señor venga, sino que nos podamos presentar y digamos: gracias, Señor, porque tu esperanza se sostuvo en mi corazón hasta el final de mi camino. Dice: susténtame, esta es la oración, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y de esta manera no quedé yo avergonzado de mi esperanza. Gloria al Señor. No demos lugar a lo que no contribuye a honrar las prioridades delante de Dios. Que el Señor nos dé esa gracia de poder honrar siempre al Señor y serle fiel, y Él siga ordenando nuestra vereda, nuestro camino. Gloria al Señor por su bendita palabra, hermano. ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos aplicado algunos de estos principios al principio nomás cuando conocimos al Señor? Por eso vemos la salvación tan grande del Señor, que podemos traer tanta gloria al Señor y bendecir a muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.